Las calles de la ciudad estaban llenas de ruido, de pasos apresurados y miradas perdidas. Cada quien seguía su rumbo, sin detenerse, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Pero en medio de aquella multitud indiferente, un hombre se detuvo. No era cualquier hombre, sino uno de los más adinerados y respetados de la ciudad, un millonario cuya vida había sido una sucesión de éxitos, negocios cerrados con maestría y una reputación impecable en los círculos más exclusivos. Esa tarde, sin embargo, algo rompió su rutina. Caminaba por una de las avenidas principales cuando la vio. Una mujer. Sus ropas desgastadas, su mirada cansada y en sus brazos, un pequeño bebé que dormía con el rostro cubierto por una manta vieja. Estaba de pie en la esquina de la calle, con una mano extendida, buscando la compasión de los transeúntes que, uno tras otro, pasaban de largo sin detenerse. El millonario sintió un impulso. Algo en aquella escena le resultó inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué aquella imagen se le clavó en la mente como una espina? No era la primera vez que veía a alguien pidiendo ayuda en las calles, pero esta vez era diferente. Había algo en esa mujer que lo perturbaba, que lo hacía sentir una extraña mezcla de incomodidad y nostalgia. Sin pensarlo demasiado, metió la mano en su elegante abrigo y sacó varios billetes. No los contó. No le importaba cuánto dinero estaba entregando. Solo quería ayudar. Quería que aquella mujer y su bebé tuvieran, al menos por un momento, un respiro de su evidente sufrimiento. Ella levantó la mirada cuando recibió las monedas y billetes. Su voz fue apenas un susurro. Gracias. El millonario asintió, pero su mente seguía enredada en algo que no podía explicar. Se alejó, continuó su camino, intentando sacudirse la extraña sensación que había nacido en su pecho. Pero no pudo. Esa noche, en la soledad de su lujosa mansión, con vistas panorámicas de la ciudad iluminada, su mente volvió a aquella mujer. ¿Quién era? ¿Por qué su presencia lo había inquietado tanto? La noche avanzaba lentamente en la ciudad, pero para él, el sueño era un lujo que no podía permitirse esa vez. Se recostó en su enorme cama de sábanas de seda, cerró los ojos e intentó despejar su mente, pero cada vez que el silencio lo envolvía, la imagen de aquella mujer con su bebé en brazos regresaba a su cabeza como una sombra persistente. No entendía por qué, pero algo en su interior le decía que no era una simple coincidencia, que aquel encuentro tenía un significado más profundo de lo que parecía. Los recuerdos de su vida, que normalmente quedaban sepultados bajo la rutina y las preocupaciones de sus negocios, comenzaron a emerger. Se vio a sí mismo años atrás, en un tiempo donde su mayor preocupación no eran los números de sus cuentas bancarias, sino algo mucho más simple, más humano. Se vio a sí mismo feliz, con una vida distinta, con sueños que no tenían que ver con contratos ni inversiones. Y en medio de esos recuerdos borrosos, una imagen se hizo más clara. Un rostro. Su corazón dio un vuelco. No podía ser. Se incorporó de golpe en la cama, respirando agitadamente. Su mente luchaba contra la posibilidad, contra la idea que apenas comenzaba a tomar forma. Pero cuanto más intentaba ignorarla, más claro se hacía el recuerdo. Esa mujer no era una extraña. Pero, ¿cómo era posible? ¿Por qué estaba allí, en la calle, con un bebé en brazos, pidiendo limosna? ¿Qué había sucedido para que su destino cambiara de manera tan drástica? No podía quedarse con la duda. No podía ignorar lo que su instinto le gritaba. A la mañana siguiente, apenas el sol comenzó a iluminar la ciudad, salió de su mansión con un único propósito en mente: encontrarla. Regresó a la misma calle, al mismo rincón donde la había visto la tarde anterior. Pero no estaba allí. La esquina estaba vacía. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de ella, pero la multitud seguía su curso sin preocuparse por nada más que su propia vida. Era como si la mujer y el bebé jamás hubieran estado allí. El millonario frunció el ceño. No podía ser. No podía habérselo imaginado. Decidió caminar por las calles cercanas, observando atentamente a cada persona que pasaba, revisando cada rincón, cada espacio donde alguien pudiera haberse refugiado del frío de la mañana.
Después de casi una hora de búsqueda, cuando la desesperanza comenzaba a instalarse en su pecho, la vio. Estaba sentada en un banco de madera, en un pequeño parque que apenas unos pocos conocían, abrazando al bebé con fuerza. Su rostro reflejaba cansancio y tristeza. El millonario se acercó con paso firme, pero al mismo tiempo, sintiendo una extraña presión en el pecho. No sabía qué le diría, no sabía cómo reaccionaría ella al verlo nuevamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la mujer levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Y entonces, todo cambió. La expresión de ella pasó del cansancio a la sorpresa, luego al miedo. Sí, miedo. Como si su sola presencia fuera una amenaza, como si verlo allí despertara recuerdos que ella prefería olvidar. Tú, susurró, con voz temblorosa. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora estaba seguro. Ella lo conocía. Pero lo que él no sabía aún era por qué. El millonario sintió que el tiempo se detenía. Aquel instante, donde sus ojos se encontraron con los de la mujer, pareció eterno. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Pero la expresión de ella, su mirada temerosa, la forma en que apretó con más fuerza al bebé contra su pecho, lo inquietaron aún más. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué lo miraba como si fuera alguien de quien debía huir? El silencio se hizo pesado. Él debía decir algo. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz grave, aunque en su interior ya sospechaba la respuesta. La mujer no contestó de inmediato. Bajó la mirada, apretó los labios con fuerza. Parecía debatirse entre hablar o seguir guardando su secreto. Sus dedos temblaban. Por favor, aléjate de mí, susurró al final, con la voz apenas audible. Pero el millonario no estaba dispuesto a retroceder. No ahora. No después de haber sentido esa extraña conexión con ella. No me iré hasta que me digas la verdad, dijo con firmeza. Ella cerró los ojos, como si tratara de encontrar fuerzas en lo más profundo de su ser. Y cuando volvió a abrirlos, el millonario pudo ver algo distinto en su mirada. No solo miedo, sino también dolor. Un dolor profundo, que parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Tú, susurró ella de nuevo. No te acuerdas de mí, ¿verdad? El millonario tragó saliva. No estaba seguro. Su mente jugaba con imágenes borrosas, recuerdos incompletos. Sabía que había visto ese rostro antes, pero no lograba ubicarlo en su vida. Y entonces, ella lo dijo. Hace años, fuimos algo más que desconocidos. Las palabras lo golpearon como una ola helada. ¿Qué estás diciendo?, murmuró él, sintiendo como el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. La mujer respiró hondo. Era el momento de la verdad. Yo fui tu esposa. El millonario sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. No podía ser. No era posible. Su esposa, su difunta esposa. Los recuerdos explotaron en su mente como una tormenta incontrolable. Años atrás. Una historia que había tratado de enterrar, un pasado que había preferido olvidar. Ella. Su amor, su compañera de vida. Su felicidad. Y luego, la tragedia. Un accidente. Eso es lo que le habían dicho. Que ella había muerto. Que su esposa había fallecido en circunstancias que nunca llegaron a estar del todo claras. Que no había cuerpo, que todo fue un desastre, que no había nada que hacer. Y él lo creyó. Creyó lo que le dijeron, se dejó consumir por el dolor y decidió seguir adelante, convencido de que ella ya no estaba en este mundo. Pero ahora, frente a sus propios ojos, ella estaba viva. No, esto no puede ser, balbuceó, sintiendo su propio mundo derrumbarse. La mujer, que ahora sabía que era su esposa, bajó la mirada con tristeza. Nunca morí, susurró. Pero alguien quiso que tú pensaras que sí. El millonario sintió su corazón acelerarse. Alguien quiso engañarlo. Alguien le hizo creer que había perdido a la persona más importante de su vida. ¿Pero por qué? ¿Quién haría algo así?
¿Quién? Comenzó a preguntar, pero la voz se le cortó. Ella apretó los labios. Su mirada reflejaba un miedo profundo. No puedo decírtelo, dijo al final. Si lo descubres, te pondrás en peligro. Peligro. La palabra resonó en la mente del millonario. Esto no era solo una historia de amor perdida. Había algo más. Algo mucho más grande, algo que lo había mantenido en la ignorancia durante todos esos años. Y ahora, al descubrir la verdad, se daba cuenta de que estaba más cerca que nunca de algo que alguien no quería que él supiera. Alguien que, tal vez, lo estaba observando en ese mismo momento. El mundo del millonario se tambaleaba. Todo lo que creía cierto era una mentira. Su esposa, a quien lloró, a quien perdió, estaba viva. Pero la historia no terminaba ahí. Alguien lo había manipulado, lo había hecho creer en una tragedia que nunca sucedió. ¿Pero quién? ¿Por qué? La mujer, que alguna vez fue el amor de su vida, lo miraba con miedo, con tristeza, pero también con una verdad que ya no podía ocultar más. Tienes que alejarte de mí, dijo ella en un susurro. Si descubren que sabes la verdad, van a ir por ti. Pero él no pensaba dar marcha atrás. No después de todo. No me iré, respondió con voz firme. No hasta que me digas qué pasó realmente. Ella cerró los ojos por un instante. Parecía cansada. Cansada de huir, de esconderse, de vivir con miedo. Y entonces, cuando volvió a abrirlos, tomó aire y empezó a hablar. Esa noche, la noche en que morí, dijo con la voz entrecortada. Nunca fue un accidente. Fue un plan. Me separaron de ti porque alguien no quería que siguiéramos juntos. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Alguien? ¿Quién podría haber hecho algo tan terrible? ¿Quién fue? Preguntó, sintiendo su sangre hervir. Ella bajó la mirada. Dudó. Pero ya no había vuelta atrás. Tu familia. Silencio. El millonario sintió que le faltaba el aire. Su familia. La gente en la que más confiaba. Su sangre. No, eso no puede ser, balbuceó. Sí puede, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Y lo fue. Ellos nunca me aceptaron. Siempre pensaron que yo no era lo suficientemente buena para ti. Que no pertenecía a su mundo. Querían que desapareciera. La cabeza del millonario era un torbellino. Los recuerdos volvían, pero ahora con otra perspectiva. Sus padres, su hermano mayor, sus tíos, siempre habían sido distantes con su esposa. Siempre le hicieron sentir que no era parte de su círculo. Pero jamás imaginó que fueran capaces de algo tan monstruoso. ¿Cómo lo hicieron? Preguntó, sintiendo la rabia crecer en su pecho. La mujer respiró hondo, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar le costara una parte de su alma. Me drogaron, confesó. Me hicieron perder la conciencia y después me sacaron de la ciudad. Cuando desperté, estaba en un lugar desconocido, sin documentos, sin dinero. Me dijeron que si intentaba volver, si intentaba buscarte, te harían daño. El millonario cerró los puños con fuerza. Todo este tiempo, toda su vida, había sido engañado. Había vivido con un dolor innecesario, creyendo en una tragedia que no ocurrió, mientras que su propia familia se aseguraba de mantenerlo alejado de la verdad. Pero lo peor era el motivo. No lo hicieron solo porque no me querían contigo, dijo ella con amargura. Lo hicieron por el dinero. Su estómago se revolvió. ¿Qué? Poco después de mi muerte, ¿qué pasó con tus negocios? El millonario parpadeó. Y entonces lo comprendió. Después de su pérdida, cayó en un pozo de tristeza. No tenía fuerzas para seguir con los negocios, para manejar sus inversiones. Y en ese momento de debilidad, su familia se hizo cargo. Tomaron el control de todo. Su herencia, sus empresas, sus activos, todo pasó a manos de su familia bajo el pretexto de ayudarlo a recuperarse. Y cuando finalmente volvió a tomar el control, ya habían hecho de las suyas. Me destruyeron la vida, susurró él, con la voz temblorosa.
No solo la tuya, respondió ella, con la mirada llena de tristeza. Me quitaron todo. Me dejaron en la calle. Me obligaron a vivir como una fugitiva. Pero nunca estuve sola. Bajó la vista y acarició la manta que cubría al bebé. Él es tu hijo. El mundo del millonario se detuvo. Su hijo. Durante años había vivido en la oscuridad, creyendo que estaba solo, que no tenía familia. Pero ahora, frente a él, estaba su esposa y su hijo. Un niño que nunca supo que tenía. Sintió las piernas temblar. Se sentía traicionado. Enfadado. Devastado. Pero también determinado. No podía dejar que esto terminara aquí. Nos iremos, dijo él con decisión. Nos iremos lejos. Pero antes, me encargaré de que paguen por lo que hicieron. La mujer lo miró con miedo. No puedes enfrentarlos. Son demasiado poderosos. Ya no me importa. No voy a permitir que sigan manejando mi vida. El millonario supo que no podía retroceder. Su familia le había arrebatado demasiado. Y ahora tenía la oportunidad de recuperar lo que era suyo. A su esposa. A su hijo. Su propia vida. Pero sabía que no sería fácil. Sabía que ahora él era el que estaba en peligro. Y mientras en su mente se formaba un plan, en algún lugar, su familia ya sabía que había descubierto la verdad. Lo estaban observando. Y no iban a permitir que escapara tan fácilmente.